Amén. Gracias, amadas hermanas, por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Creo que es un gran privilegio y una gran bendición. Primero, viene de nuestro Dios, porque Él es quien nos da estas oportunidades, pero también responsabilidades, porque estudiar su palabra, hermanas, es un gran compromiso. Y creo que cada una de nosotras está muy consciente de ello. Y Dios sabe lo que hace, hermanas, y siempre Él trae la palabra a nosotros, la cual es necesaria en la situación en que estemos. Así que gracias, hermanas, por considerarme, hermana Grecia, hermana Esther y todas las hermanas que se reúnen en esta sala. Que Dios les bendiga y vamos a iniciar con el estudio de los versículos que me han asignado, pero antes, mis hermanas, vamos a hablar un poquito del contexto que lleva estos versículos, los cuales mi hermana Elizabeth la semana pasada nos enseñó y estos también van a apoyar los que vamos a estudiar esta noche. Primero, mis hermanas, en los versículos anteriores, mi hermana del 15 al 18 desarrollaba una parte muy importante para cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque hablaba de la motivación y el interés que tenían algunos al predicar el Evangelio. Y ella mencionaba que en esto muchas veces se daba por razones equivocadas. Y allí encontrábamos una advertencia, hermanas, que es la siguiente. Podemos hacer algo bueno, pero con motivos equivocados. Y eso Dios no lo aprueba. Nuestra hermana nos mencionaba ejemplos bien comprensibles de esto, porque cuando hacemos algo para Dios, hermanas, ¿por qué lo hacemos? ¿Verdad? Una pregunta para cada una de nosotras. Y pueden salir varias respuestas, hermanas. Puede ser porque queremos que nos miren, queremos sobresalir, queremos aparentar santidad, cuando a veces no la tenemos. Queremos alimentar nuestro ego o queremos ser admiradas, lo cual va en contra de lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque vimos que es necesario predicar el Evangelio, pero por la razón correcta, que es el amor a nuestro prójimo. Y eso lo vemos en Primera Corintios, capítulo 16 y versículo 14, muy conocido, que dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que el apóstol Pablo, hermanas, como un cristiano maduro y espiritual, siempre nos hace énfasis a trabajar para la obra con un propósito y un objetivo definido, ¿verdad? Así que vamos a ir estudiando esta noche eso. ¿Qué hacía, hermanas, que el apóstol Pablo se gozara? Creo que lo tenemos muy claro. Y era que se cumpliera el mandamiento que Cristo nos ha dejado a cada una. Todas las que estamos aquí sabemos cuál es ese mandamiento, la predicación del Evangelio. Y podemos citar la palabra de Dios en versículos muy conocidos, como Marcos 16:15, Mateo capítulo 28, versículo 19, y Hechos capítulo 1 y versículo 8, ¿verdad? Versículos que yo sé que cada una de nosotras, hasta de memoria, están en nuestro corazón. Así que, hermanas, nosotras nos gozaremos al predicar el Evangelio. Si yo le pregunto a usted, ¿usted se goza en predicar el Evangelio? Yo sé que usted me contestaría sin pensarlo que sí, porque esa es el llamado que cada una de nosotras tiene. Entonces, meditando en esto, mis hermanas, vamos a estudiar un poquito de los versículos
de Filipenses, capítulo 1 y versículos 19 y 20, que es la porción que mis hermanas me han asignado. Así que vamos a meditar en este tiempo varias ideas importantes para su vida y principalmente para la mía, hermanas. Dios, como les mencioné, Él sabe lo que necesitamos y por qué. Así que versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo le escribe a los filipenses, hermanas, con una gran confianza. La relación que vemos entre él y los filipenses es hermosa. Como creo, hermanas, que se ha dado entre nosotras por estos medios, porque venimos de culturas diferentes, de países diferentes, de lugares que quizás nunca imaginaríamos que podemos estar tan juntas como lo hacemos ahorita. Pero, como les menciono, Dios para todo tiene un gran propósito, porque sabemos, hermanas, que Pablo no estaba en las mejores condiciones cuando escribió esta carta. Nuestras hermanas que anteriormente han expuesto lo han explicado muy bien. Pablo estaba preso. Hermana, estar preso no es cualquier cosa, no es algo sencillo. Estar en una cárcel no como las cárceles de hoy, con comodidades hasta cierta medida. No estar en un lugar donde nos proveen quizás por lo menos de alimentos básicos. La realidad de Pablo era muy distinta, porque no estaba en una cárcel lujosa, no estaba haciendo lo que él quisiera y ya. Él estaba en una situación difícil, privado de libertad y por razones, hermanas, injustas. Nosotras, hermanas, aquí en nuestro país, El Salvador, hemos pasado por un proceso que es muy conocido, creo que por la mayoría de las que están acá. Un proceso, hermanas, que ha hecho que nuestro país entre a una situación de tranquilidad, que se convierta, que cambie lo que las personas pensaban de El Salvador antes. Pero déjeme decirle, mi hermana, que entre todos estos cambios ha habido la detención, quizás de muchos de nuestros hermanos y hermanas. No sabemos, hermanas, si por condiciones injustas, como era el caso de Pablo, o porque a veces como seres humanos cometemos errores y por los cuales la justicia nos demanda. Pero sí, hermanas, conscientemente sabemos que hay hermanos que están pasando por ese proceso duro esperando la justicia y que un día va a llegar, pero se hará la voluntad de Dios. Y yo sé, hermanas, que hermanos y hermanas que están allí están esperando eso, con paciencia y esperando que Dios obre. Y si comparamos estas condiciones, Pablo era igual. Pablo estaba allí con condiciones difíciles, pero ya tenía Pablo, hermanas, en ese lugar, él tenía gozo. A pesar de todo, él nos da el gran ejemplo de que en vez de estar triste, de estar deprimido, porque si nos fijamos, hermanas, ahorita actualmente, ¿qué es lo que más aqueja a muchas personas? La depresión. Incluso este mes tiene una fecha por ahí donde menciona a lo que puede llevarnos la depresión. Pero mire, Pablo, el apóstol Pablo, nos deja un ejemplo de vida, porque él tenía todas las condiciones para estar desesperado, para estar triste y no saber cómo actuar. Pero ¿qué hacía él? Escribía, mejor se dedicaba a pensar en sus hermanos. Así que
Pablo estaba feliz aún en esas condiciones. ¿Por qué? Porque él conocía el propósito de Dios para su vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo será conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos? Recordemos un detalle aquí. Vámonos por favor a Hechos, capítulo 9 y versículos del 10 al 15. Y usted recordará, hermana, que esta porción es la que nos dice cómo se convirtió Saulo. Porque sabemos que anteriormente Pablo había vivido una vida totalmente distinta. Hechos capítulo 9 y versículos 10 al 15. Si una hermana desea ayudarme en la lectura, por favor. Amén, hermana. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Amén. Amén. Gracias, hermana Gabriela. Mire, qué interesante. Hermanas, ¿para qué escogió el Señor a Saúl? El versículo 15 nos hace una referencia directa. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Pero iba a padecer, ¿verdad? Así que Pablo, después de pasar todo esto, hermanas, él sabe que su propósito es predicar el Evangelio, pero hacerlo según la voluntad de Dios. Pablo entendió eso, hermanas, que él tenía un propósito muy grande. Él se enfocó en eso. Usó toda su existencia para eso, sus recursos, sus conocimientos, sus fuerzas, sus habilidades. Él enfocó todo su ser para predicar el Evangelio. Pablo entendía, y eso creo, mis hermanas, es lo que nosotras también necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió. Él aprendió a ver lo más importante en su vida. Él aprendió a ver el propósito de su vida. Hermanas, preguntémonos, ¿qué es lo más importante para usted? Ahorita, en este momento, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué será lo más importante para mí? Esa respuesta la dejo en su corazón, mi hermano, porque Pablo, para ser feliz, él sabía que debía de cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué, hermanas? Porque todo, oiga bien esto, todo lo que cumple el propósito de Dios alcanza la felicidad. Muchas veces nosotras como seres humanos vemos la felicidad de una manera diferente e incluso sacamos a Dios de eso y creemos y concebimos la felicidad como algo equivocado. Pero en realidad Pablo sí lo entendió. Él sabía que para ser feliz tenía que cumplir lo que Dios le había dicho. Déjeme ponerle un ejemplo. Usted conoce el águila, hermano.
En la Biblia, el águila es usada como una figura donde representa cambios y propósitos, incluso en el sufrimiento. Pero el águila, usted sabe que se siente feliz volando en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios la hizo para eso. ¿Qué pasaría si un día el águila quiere vivir como un ave de corral, como una gallina, hermana? ¿Qué cree que pasaría? O quisiera saltar como un conejo en un campo. ¿Cree que realmente se vería lo que es el águila y su propósito? Creo que no. ¿Realmente sería feliz? Pienso que no, porque Dios no la creó para eso. Ahora pensemos en nuestra vida, hermanas. Dios nos escogió. Dios la escogió a usted, me escogió a mí para su reino y nos añadió a su iglesia con un propósito. ¿Lo estamos cumpliendo? Porque si nuestra respuesta fuera no, deberíamos de detenernos y hacer cambios, hermanas, y cambios con urgencia, porque está en juego nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna. Así que en el versículo 19, hermanas, aprendemos del apóstol Pablo que él vive haciendo la voluntad de Dios para su vida y que él está presente en todos sus proyectos. El apóstol Pablo piensa en él, en ese presente que está viviendo allí, preso, pero también en el futuro que le espera. Pablo explica que está seguro de dos cosas, hermanas. Dice, por las oraciones de sus hermanos y por la ayuda del Espíritu Santo. Mire qué importante. Él dice, yo estoy aquí y sé que ustedes están orando por esa conexión que él tiene con los filipenses. Él sabe que ellos están orando por él. Y hermana, yo sé que todas las que estamos aquí también hemos pasado por lo mismo. Hace poco, mi familia ha estado en una crisis por la salud de mi hijo. Y yo sé que muchas hermanas que están aquí, o por decir todas, han orado por mí. Y no nos conocemos físicamente, hermanas, pero nos han sostenido. A mí, a mi esposo, a mi hijo, porque su salud ha estado bien delicada. Pero las oraciones han estado allí. Y así actuaba Pablo también, porque él sabía que sus hermanos estaban orando por él y que lo sostenía el Espíritu Santo de Jesucristo, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa, hermana. Déjeme decirle que usted y yo tenemos lo mejor. A nosotras nos sostiene lo mejor, porque tenemos también lo mismo que tenía el apóstol Pablo. Esas oraciones. Y yo se los agradezco, hermanas, con todo mi corazón, porque no ha sido nada fácil. Pero si no estuviera Dios, hermanas, ¿qué sería de cada una de nosotras? Así que pensemos cómo Pablo nos deja ese gran ejemplo para cada una de nosotras. Pablo explica, hermanas, que él está seguro que esas oraciones son para mí. Mire qué bonito. Y como le dije, cada una de nosotras lo ha experimentado. Esas oraciones son para mí, igual que él. Pero él está seguro de que por esas oraciones y por la ayuda del Espíritu, él va a ser liberado. ¿Pero para qué va a ser liberado él? Para planes importantes que Dios tiene para él. ¿Cree usted que Pablo, cuando estaba allí, él decía, yo voy a ser libre para ir a visitar a mi familia? Yo voy a ser libre para irme de vacaciones porque he sufrido mucho aquí. O yo voy a ser libre para ir a conocer otros lugares y estar cómodamente y disfrutar. ¿Cree usted que Pablo en algún momento pudo pensar eso? No. Siempre él decía, soy libre o seré libre
para cumplir el propósito de Dios en mi vida, que era seguir predicando el Evangelio. Miren, ese propósito, hermana, es el que debemos de hacer nuestro. Así como él lo hacía con esa convicción, igual nosotras, porque es lo mismo, hermanas. Este ejemplo es para cada una de nosotras. Vámonos al versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Este versículo, hermanas, es tan, pero tan bonito, porque lo primero que menciona el apóstol Pablo es que él ha vivido como fielmente, como un verdadero cristiano, y nadie lo puede acusar de algo. Por eso dice, en nada seré avergonzado. Miren, ¿será fácil decir esas palabras, mis hermanas? ¿Podemos decir eso nosotras? Imagínense que nos hicieran un juicio, hermano. ¿Cuál es mi testimonio? Usted ve allí, Pablo se sentía confiado. Él decía, en nada. Mire, nada es nada. Nadie podía reprocharle algo. Pero ¿qué pasaría con nosotras, hermano? Piense usted ahorita, ¿qué pasaría si le dan una fecha determinada para someterse a un juicio público en la plaza central de su ciudad, donde va a estar toda la gente a su alrededor, familiares, amigos, vecinos, conocidos e incluso desconocidos? ¿Qué pasaría si encuentran algo que no está bien y que la condenan a prisión, mi hermano? Se va 3 o 5 años a una prisión. ¿Será que nos sentiríamos como Pablo? ¿Será que seríamos igual que él? Porque él con toda confianza, él no se preocupaba. ¿Será que nosotras igual? ¿Será que, o sería al revés, hermanas, que estaríamos preocupadas, no dormiríamos del miedo, no comeríamos de la aflicción? Mire, ahí nos podemos dar cuenta de qué estamos haciendo nosotras para cumplir el propósito de Dios. Porque lo mencionábamos en un inicio, Pablo tenía el gozo a pesar de la situación donde estaba. Pablo estaba totalmente confiado, como lo dice el texto, con toda confianza. ¿Por qué? Porque ha vivido según el propósito de Dios. Por eso Él lo escogió. Mis hermanas, así debemos de ser nosotras, estar confiadas. El versículo también nos dice, como siempre, ahora también uso mi cuerpo para magnificar a Cristo. Miren, ¿qué es magnificar a Cristo, mi hermana? Darle toda la honra y la gloria que Él se merece. Para eso debo ocupar mi cuerpo, no para placeres, no para el pecado, no para darme gusto, hermano, no para disfrutar lo que a mi carne le anhela, sino para magnificar a Cristo. Hermanas, ¿para qué usamos nosotros nuestros cuerpos? He allí la gran pregunta. ¿Para qué? Aquí estamos viendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Magnifiquen a Cristo en todo. El apóstol Pablo nos hace ver las cosas detalladamente. ¿Por qué? Porque lo más importante no soy yo. Ustedes, mis hermanas, y yo conocemos que Él, a pesar de todo lo que era, nunca se sintió orgulloso. Siempre fue humilde. Para Él, lo más importante era Cristo. Y por eso sabemos del versículo tan conocido, que Él dice, para mí,
el vivir es Cristo, que va posteriormente, hermanas, en este estudio. Y no lo dice, hermanas, como palabra sencilla. No dice, para mí el vivir es Cristo. Y mañana estoy haciendo lo opuesto. Él lo dice con convicción. ¿Por qué? Porque lo vive. Y eso es lo que nosotras necesitamos, hermanas. Así que, para casi concluir, hermanas, una idea más. Pablo dice, lo más importante es magnificar a Cristo. Y no lo dice, como les menciono, solo por hablar. Él lo dice con todo su corazón. ¿Por qué? Porque esa es la razón de su existencia. Porque Pablo sabe que si para ello él tiene que perder su vida, lo va a hacer. Él está dispuesto a hacerlo. Y sabemos que lo pasó, hermano. Esa es una gran prueba de la convicción de él. Porque en el versículo él cita, por vida o por muerte. Conscientemente, hermano. Él sabe que cualquier cosa puede pasar con su cuerpo físico, pero no con su espíritu. ¿Por qué? Porque si su vida la utilizó para magnificar a Cristo, lo ha hecho todo. Y ese es nuestro reto, hermanas. Así que, como Pablo, el reto para cada una de nosotras es vivir una vida que magnifique a Cristo. Vivir una vida donde mis hechos, mis palabras, mis acciones le den la gloria a Cristo. Que lo que yo haga, hermana, sea con gozo. Si las pruebas vienen a mi vida, hermana, que haya gozo en las pruebas. Yo sé que aquí hay hermanas que tienen enfermedades bien duras y se gozan y están aquí y toman su tiempo para seguir aprendiendo y escuchando de la palabra de Dios cuando pudieran sentirse derrotadas, hermanas. Pero tenemos la palabra de Dios que nos guía. Y el apóstol Pablo, un gran ejemplo, porque él se gozaba en la tribulación. No nos equivoquemos, hermanas. No creamos que la vida cristiana va a ser color de rosa. Tiene sus tribulaciones, tiene sus pruebas, sus enfermedades. Todas aquí, creo yo, la mayoría hemos perdido a un ser amado. Hemos estado muy enfermas muchas veces, creyendo que ya no nos vamos a levantar, o hemos visto a nuestros hijos así. Pero Pablo nos dice, sus oraciones me sostienen, mi vida es para magnificar a Cristo y no hay nada de lo que yo pueda avergonzarme, porque todo lo que hago es para cumplir el propósito de Dios para mi vida. Hermanas, ese es el lema que debemos tener nosotras. Cumplir el propósito de Cristo en mi vida. Así que espero, hermanas, que con esta pequeña reflexión nosotras entendamos que el camino que vamos a recorrer puede que no sea fácil. Puede que ya esté muy duro, muy difícil. Pero si empezamos desde un inicio entendiendo que no somos dueñas de nosotras mismas, sino que le pertenecemos a Cristo, vamos a salir adelante. El reto y el propósito de cada una de nosotras va a ser cumplido. Magnificar a Cristo en todo lo que yo haga. Así que mis hermanas, gracias por el privilegio de estar esta noche con ustedes y que Dios me las bendiga.